Las Naciones Unidas han reconocido 34 nuevos países en los últimos 40 años. Y eso es bastante. Los nuevos países aparecen con bastante frecuencia, incluso diría que todo el tiempo, pero para ti sucede de forma casi imperceptible. Supongo. No es que yo sepa dónde vives. En la lista de los países más jóvenes están, en primer lugar, Montenegro y Serbia, que se separaron el uno del otro en 2006, aunque técnicamente ya eran estados independientes antes. En segundo lugar, Kosovo, que se separó de Serbia en 2008, y es reconocido por muchas potencias mundiales. Pero la situación allí sigue siendo muy complicada. En tercer lugar, Timor Oriental, que declaró su independencia en 1975 y se convirtió en estado soberano en 2002. Y en cuarto lugar, Sudán del Sur, el estado más joven en la actualidad. Se separó de Sudán en 2011. En el caso de Sudán del Sur, todo empezó con la independencia de Sudán. Ocurrió en 1956, tras medio siglo de dominio egipcio y británico. La independencia reveló de repente que las poblaciones del sur y del norte del país son muy diferentes. Religión, lengua... En resumen, todo lo esencial. Estas diferencias provocaron primeros conflictos, malentendidos, guerras, y luego condujeron a la única solución posible. La parte sur de Sudán se separó de la parte norte y se independizó. En enero de 2011 se celebró un referéndum y alrededor del 99% de los votantes optaron por la secesión. Así que ha aparecido en el mapa un nuevo estado oficialmente reconocido. Pero poca gente sabe que podemos esperar que aparezcan varios más en un futuro próximo. Te sorprendería saber cuántos hay. Pero primero, por supuesto, un cafecito. Un discreto recordatorio para hacer algunas cosas debajo del vídeo. Y gracias si comprendes mi deseo de permanecer irreconocible. Esto es Bugambay, una región autónoma de Papúa Nueva Guinea que se encuentra en el este del continente, al norte de las Islas Salomón. Bugambay comprende dos islas principales y varias islas y atolones periféricos. En total, su superficie es de unos 9.400 kilómetros cuadrados, pero su historia de lucha por la autosuficiencia comenzó hace bastante tiempo. En 1968, cuando Papúa Nueva Guinea aún estaba bajo control australiano, Bougainville convocó un referéndum sobre la independencia o la anexión a las Islas Salomón. Sin embargo, no tuvo éxito. Luego, en 1975, 15 días antes de que Papúa Nueva Guinea finalmente obtuviera la independencia de Australia, finalmente, lo digo no porque soy yo quien se regocija, se describe así en el artículo. Entonces, Bougainville reclamó su propia independencia, pero esta vez tampoco funcionó. No fue hasta finales de 2019 cuando se celebró un referéndum no vinculante y el 98% de los participantes votaron a favor de la independencia, pero no está exento de problemas. O mejor dicho, el principal y mayor problema es que Bougainville alberga la mina de cobre de Panguna, una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo. Su valor se estima en 60.000 millones de dólares, y Papúa Nueva Guinea, por supuesto, no quiere perder la mina. Si Bougainville se secesiona, Papúa Nueva Guinea perderá todos los beneficios potenciales de la mina, además de perder un porcentaje decente de sus exportaciones. La mina lleva cerrada desde 1989, y eso hay que tenerlo en cuenta, pero el hecho no cambia. Y fue la mina la responsable en parte de la futura sucesión. Las disputas locales con la empresa por el impacto medioambiental desfavorable, los escasos beneficios para los habitantes de Bougainville y los cambios sociales negativos provocados por la mina hicieron resurgir el movimiento independentista. En 1989, el descontento degeneró en conflicto. La población local saboteó la mina y Papúa Nueva Guinea respondió enviando fuerzas militares para recuperar el control. Todo ello desembocó en una monstruosa guerra civil que duró casi 10 años y se cobró la vida de, según diversas estimaciones, entre 15.000 y 20.000 personas. Por cierto, la guerra civil siempre está garantizada. En 2000 se concluyó un acuerdo de paz que, junto con el desarme, preveía el establecimiento de un gobierno autónomo de Bougainville. Las partes acordaron celebrar en el futuro un referéndum sobre la independencia política de la isla. ¿Y qué pasó? En la actualidad, el presidente de Bougainville está decidido a que el país sea independiente y ya ha comenzado el proceso de redacción de una nueva constitución. Incluso se ha dicho que las recientes elecciones nacionales serán las últimas en las que participe Bougainville. Eso suena posible porque, según los resultados del referéndum de 2019, el gobierno regional pretende independizarse entre 2025 y 2027, es decir, bastante pronto. Por ahora, la futura joven nación está a la espera de la aprobación del Parlamento de Papúa Nueva Guinea, pero supongo que la situación solo puede tener un desenlace.
En general, los expertos destacan varias razones para la aparición de nuevos estados. En primer lugar, por supuesto, diferentes convulsiones políticas, revoluciones y todo lo demás, tras las cuales un nuevo poder puede crear no solo un nuevo orden, sino también renovar todo el estado. En segundo lugar, y este es precisamente el caso de Bougainville y Sudán del Sur, los estados pueden surgir de luchas por la independencia de un vecino más fuerte. La gente se une por una identidad, una cultura, una lengua común y luego intenta crear una entidad política completamente nueva que les convenga más. Pero sobre todo, una a la que estén acostumbrados. La tercera razón, que puede hacerse eco en parte de la segunda, es la ruptura de las estructuras coloniales o imperiales. Cuando las antiguas colonias o territorios obtienen la independencia o pasan por un proceso de descolonización, pueden convertirse en nuevos estados soberanos. El Reino Unido es un buen ejemplo porque a lo largo de la historia, unos 60 países se han independizado de él. Es el mayor número del planeta. Al Reino Unido le sigue Francia. Unos 40 países se han independizado de él. Y ya que hablamos de antiguas colonias, no podemos dejar de mencionar Nueva Caledonia. Aquí está, un grupo de islas en el suroeste del Océano Pacífico, al oeste de Australia. El 24 de septiembre de 1853, por orden del emperador Napoleón III, Nueva Caledonia se convirtió en colonia francesa. En aquella época, los criminales y presos políticos eran exiliados aquí. Para que te hagas una idea de la magnitud, entre 1873 y 1876, 4.200 presos políticos fueron exiliados a Nueva Caledonia. Menudo lugar. Ni siquiera hablo del trato a la población indígena. Entre 1976 y 1988, el periodo llamado Los Acontecimientos, hubo numerosos conflictos entre las autoridades francesas y los independentistas locales. Violencia, disturbios. Los levantamientos anteriores de 1878, 1917 y 1922 fueron brutalmente reprimidos. Pero poco a poco, Nueva Caledonia empezó a entrar en una nueva era. Las autoridades francesas empezaron a devolver competencias al gobierno local y se programaron 3 referendos de independencia entre 2018 y 2021. Al final, el 43% votó a favor de la secesión en 2018 y el 47% en 2021, porcentaje insuficiente para la independencia. El tercer referéndum se celebró en un momento de pandemonium, con una baja participación y un boicot por parte de los independentistas. Pidieron que la votación se pospusiera 6 meses. Al final, el 96% de los votos fueron a favor de conservar el territorio para Francia. Sin embargo, las razones para la secesión son bastante convincentes. En el pasado, los indígenas fueron excluidos de la economía y la industria minera francesas y finalmente expulsados a reservas. Ese tipo de cosas siempre deja huella. Además, los europeos trajeron consigo nuevas enfermedades, como la viruela y el sarampión, que causaron la muerte de muchos habitantes locales. Debido a los enfrentamientos armados con los colonizadores, las enfermedades y el despojo de tierras, la población indígena descendió de 60.000 a 27.000 habitantes en solo 43 años. Aún hoy, los indígenas, cerca del 40% de los 270.000 habitantes de Nueva Caledonia, tienen ingresos más bajos e indicadores de salud peores que los europeos. Sin embargo, los europeos constituyen un tercio de la población y ocupan la mayoría de los puestos directivos. ¡Auch! Y naturalmente la secesión no favorece a Francia porque Nueva Caledonia también posee valiosos yacimientos de níquel, algunos de los mayores del mundo. Es sobre todo la población autóctona la que está a favor de la secesión. Y se les puede entender. Cuando llevas literalmente 100 años en tu propia tierra sin ningún derecho político, no ayuda a tratar a los colonizadores de forma amistosa. Ya he mencionado otras razones. ¿Cuál es la conclusión? Durante su visita en julio de 2023, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que la independencia ya no se consideraba una opción porque el pueblo de Nueva Caledonia había votado en contra. Ha habido 3 referendos, e incluso excluyendo el último, el punto de inflexión sigue siendo favorable a Francia. Pero el movimiento independentista no se conforma con esta respuesta y va a continuar la lucha. Se propuso una fecha para la independencia, el 24 de septiembre de 2024, el 171 aniversario de la toma del territorio por los franceses. Pero no funcionó lo del año 2024, así que hubo que posponerlo todo al 24 de septiembre de 2025. Solo queda esperar. Pero volvamos a las razones de la aparición de nuevos estados, porque también hay disputas o unificaciones territoriales. Esto es cuando territorios o entidades separadas se unen para formar un nuevo estado. Por supuesto, reformas constitucionales. Puede tratarse de una nueva redacción de la Constitución, de ajustes en los sistemas de gobierno, por ejemplo, pasar de una monarquía a una república o de la devolución del poder. Pero lo más frecuente es que se formen nuevos países cuando un país ya existente se divide o se disuelve.
Aunque ocurren todo tipo de cosas, el ejemplo de los nuevos países recientes demuestra que se convirtieron en estados para resolver un problema. Reconocerlo supone algún beneficio internacional. Por cierto, no pienses que el deseo de independencia de los últimos años es un tema insular. Hay muchos ejemplos de la Tierra Grande, y uno de ellos son los vascos. Los vascos son un grupo étnico originario de una región del suroeste de Francia y el noroeste de España. Se cree que los vascos proceden de agricultores neolíticos que estaban genéticamente aislados de otras poblaciones europeas debido a su situación geográfica. Las montañas son montañas, pero luego el territorio pasó gradualmente a España. Y como estas tierras vascas están, de hecho, entre dos grandes países, se las arrebataron constantemente. Hubo periodos de autogobierno, pero el gobierno vasco fue finalmente abolido en 1839. Y entre 1936 y 1975, durante el régimen franquista, se prohibió el euskera, se vulneraron los derechos de los vascos y se bombardeó la ciudad vasca de Guernica. El autogobierno vasco no se restableció hasta 1979, y hoy parte del territorio pertenece a España y parte a Francia. Sin embargo, desde 1997 no han cesado de sucederse todo tipo de acciones para exigir un referéndum y la independencia de ambos países. En 2018, los vascos de España, por ejemplo, formaron una cadena humana en 201 kilómetros pidiendo el voto por la independencia. Reuters escribe que, aunque la mayoría de la gente en el País Vasco, que ya tiene un alto nivel de autodeterminación, su propio idioma y cultura, no está a favor de la independencia, muchos creen que la población debería tener derecho a votar. Parece que ha llegado el momento de resolver la cuestión, pero para ello primero es necesario conseguir un referéndum, y esto sigue siendo difícil. Hemos resuelto los requisitos previos, pero ¿qué debe ocurrir para que surja un nuevo Estado y sea considerado un Estado real? No hay reglas explícitamente oficiales, pero existe el derecho internacional y un documento como la Convención de Montevideo. Así, la Convención de Montevideo de 1933 definió un Estado como una unidad soberana que puede cumplir 4 criterios: población permanente, fronteras territoriales, gobierno, acuerdos con otros estados o capacidad de celebrar acuerdos. Pero incluso cuando estos criterios parecen cumplirse, no significa que la independencia del Estado vaya a ser reconocida al 100% por todo el mundo. A menudo el obstáculo es la resistencia del país del que el sujeto quiere separarse, y después es la imposibilidad de conseguir un amplio reconocimiento oficial de otros países. Es simple. Para que un territorio se convierta en un nuevo Estado, el otro Estado soberano ya existente debe perder parte de su territorio. Pero cada uno de estos estados tiene leyes y normas de integridad territorial, y estas son algunas de las normas más antiguas e importantes. En ellas se basa literalmente todo el sistema internacional. Por lo tanto, no existe una vía legal clara para obtener la condición de Estado soberano. No existe un mecanismo legalmente establecido para determinar si un territorio se convierte en Estado soberano. La única forma de entender cómo se hace es observar los ejemplos existentes. Pero en general, podemos decir que un territorio se convierte en Estado cuando su independencia es reconocida por las Naciones Unidas. Pero este proceso es muy complicado, con muchos problemas, lagunas y trampas. Si simplificamos las cosas al máximo, obtenemos más o menos lo siguiente. En primer lugar, en un país que se secesiona, la mayoría de la población debe apoyar voluntariamente la decisión, referéndum y todo eso. En segundo lugar, el país del que se separan también debe estar de acuerdo con ello. En tercer lugar, el país que se separa debe tener suficiente población, territorio y gobierno para que el nuevo Estado sea completamente independiente y pueda mantenerse por sí mismo. Entonces la ONU estará de acuerdo y este reconocimiento significa que el nuevo país tiene acceso al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a otras cosas por el estilo. Ahora mismo hay muchos movimientos independentistas en el mundo, así que no tendremos tiempo de clasificarlos todos, por supuesto. Pero hay algunos países que están más cerca del éxito. En primer lugar está Groenlandia. Groenlandia se reconoce como un país autónomo y autogobernado dentro del Reino de Dinamarca. Groenlandia tiene su propio gobierno y parlamento desde 1979, pero gran parte de su territorio sigue estando influido por su pasado colonial. Para que lo entiendas, Groenlandia se convirtió en colonia de Dinamarca en 1721 y ha formado parte de ella desde entonces. Pero en las 2 últimas décadas, el movimiento independentista de Groenlandia se ha vuelto más activo y el proyecto de constitución presentado en abril de 2023 insinúa claramente una pronta separación. Las próximas elecciones parlamentarias de Groenlandia están previstas para 2025, tras las cuales es probable que el país avance aún más agresivamente hacia la independencia. El deseo de separarse de Dinamarca no deja de crecer.
Para hacerse una idea, una encuesta realizada en 2016 mostraba que entre los groenlandeses una clara mayoría, el 64%, estaba a favor de la independencia total. En 2019 el porcentaje ha aumentado hasta el 67,8%. En general, si se celebra un referéndum en las próximas décadas, los resultados no son difíciles de predecir. Y si tomamos Escocia, por ejemplo, allí la historia es muy diferente. Escocia fue un reino independiente en la Edad Media y se resistió activamente, muy militantemente, a mantener esa independencia de Inglaterra. Sin embargo, los dos reinos acabaron uniéndose políticamente en un solo reino llamado Gran Bretaña en 1707. Esto puso fin a las guerras de independencia y creó una paz relativa. Pero, a partir del siglo XIX, comenzaron las campañas políticas a favor de la secesión. Hace 10 años el pueblo de Escocia votó, y el 55% de los residentes se mostraron contrarios a la independencia, manteniendo la región dentro del Reino Unido. La superioridad fue lo suficientemente clara como para responder a la pregunta de si Escocia quería la independencia, pero desde luego no fue suficiente para acabar definitivamente con el debate. Dicho esto, la mayoría de los escoceses, el 52%, está de acuerdo con que se celebre el referéndum, mientras que solo el 33% de la población piensa que todo el asunto es una mala idea. En este gráfico se puede ver que, a pesar de todo, el nivel de apoyo fluctúa a veces. El 53% de la gente ha votado a favor de la secesión 2 veces. La primera en agosto de 2020 y la segunda en diciembre de 2022. El problema es que muchos escoceses no saben cómo votar y no están seguros. Además, muchos de los que votan en contra de la secesión admiten dudar de su decisión. En definitiva, las cosas están lo menos claras posible. El país se encuentra efectivamente en una encrucijada. Según las últimas encuestas, el 37% de la gente está a favor de un segundo referéndum en los próximos 5 años, mientras que el 43% apoya la celebración de uno en la próxima década. Y casi la mitad de los escoceses también cree probable que Escocia deje de formar parte del Reino Unido en 2074. Dicho esto, los partidarios de la independencia dicen estar dispuestos a luchar por la secesión hasta el final, así que quizá pronto se salgan con la suya. Papúa Occidental tiene su propia historia. ¿Has oído hablar de este país? En general, es la mitad occidental de la isla de Nueva Guinea, limítrofe con el estado independiente de Papúa Nueva Guinea. La isla está situada a solo 200 kilómetros al norte de Australia. En Papúa Occidental viven más de 250 tribus diferentes, cada una de las cuales habla su propia lengua y cultura. Hace varias decenas de miles de años, los melanesios se asentaron en la zona y se dedicaron a vivir su vida. Así continuó durante bastante tiempo hasta que, después de un pequeño contacto con el mundo occidental, fue finalmente y oficialmente colonizada por los Países Bajos. Esto ocurrió en 1898. Las islas que hoy forman Indonesia también fueron colonizadas por los holandeses. Pero cuando la República de Indonesia se convirtió en Estado-nación independiente en 1949, Papúa Occidental no se unió al país. El gobierno holandés reconoció que Papúa Occidental era geográfica, étnica y culturalmente muy diferente de Indonesia, y que, por lo tanto, debía ser independiente a secas. Y así, a finales de 1961, Papúa Occidental celebró un congreso en el que su pueblo declaró la independencia e hizo una nueva bandera. ¿Qué ocurrió después? Bueno, solo unos meses después, el ejército indonesio invadió Papúa Occidental porque Indonesia quería las antiguas colonias holandesas para sí. Con el tiempo y un montón de conflictos armados, Papúa Occidental pasó a formar parte de Indonesia. Desde entonces, los papúes luchan por su independencia, porque en realidad están bajo ocupación, y bastante dura. Es realmente muy malo allí, pero es una historia de 1 hora, así que no voy a entrar en detalles. Solo diré que las organizaciones de derechos humanos estiman que más de 500.000 civiles han sido asesinados. Para que lo entiendas, hay 569.570 personas viviendo en Papúa Occidental ahora mismo. Y la mayoría de ellas están de acuerdo en que el país necesita la independencia, obtenida pacíficamente. Y por último, de islas y archipiélagos, volvamos a Europa. De nuevo a España, porque aquí, en la península ibérica, el movimiento independentista lleva siglos en marcha. Estoy hablando de Cataluña, una comunidad autónoma en el noroeste de España, al sur de los Pirineos. Cataluña tiene una historia muy larga y agitada, por lo que el inicio del sentimiento separatista se remonta a mediados del siglo XIX. Sin embargo, en los últimos 14 años se ha producido un auge particular del apoyo a la idea de la independencia. El movimiento hacia la independencia fue tan rápido que desembocó en el referéndum de 2017, y las autoridades españolas no estaban a favor y calificaron literalmente de ilegal el referéndum.
Aún así, se celebró a pesar de las durísimas medidas de la policía española. Según las autoridades catalanas, el 90% de los votantes apoyaron la independencia, pero la participación fue solo del 43%. Y hubo denuncias de irregularidades. No obstante, la independencia catalana se declaró unilateralmente, lo que provocó protestas masivas, detenciones y la crisis constitucional más grave del país. Las cosas se calmaron relativamente después. En las elecciones catalanas de este año, los partidos independentistas perdieron la mayoría parlamentaria. Y esto, por cierto, llevaba así desde 2015. Quizá la gente simplemente esté cansada de la idea de luchar por la independencia, pero eso no significa el fin del movimiento en sí. El apoyo a la independencia ha caído, pero incluso en su bajo nivel actual es el 42% de la población de Cataluña. Yo diría que el proceso de secesión se está alargando, pero dudo que se detenga del todo. El nuevo país africano. En 2017 estalló el conflicto armado en Camerún, en dos regiones a la vez, el noroeste y el suroeste. Desde entonces, los rebeldes intentan crear un estado llamado Ambazonia, solo a partir de estas regiones anglófonas. El conflicto ha causado ya más de 6.000 muertos y 765.000 desplazados. Camerún lo tiene todo: legado colonial, historia de rebeliones y geografía interna. Hasta ahora, sin embargo, los rebeldes carecen de los efectivos, el dinero y la cohesión necesarios para ir más allá de la rebelión y perseguir seriamente la formación de un nuevo estado. Además, Camerún tiene más de 20 grupos étnicos en una población de 29 millones de habitantes, lo que significa que la victoria rebelde es... bueno, digamos que es muy improbable. El surgimiento de un nuevo estado no parece real para nada ahora, pero el movimiento está ahí, no obstante, y no he podido evitar mencionarlo. Incluso a pesar de lo que estaba sucediendo en Camerún, a partir de 2024 ningún país ha reconocido la existencia de Ambazonia. El estado de Quebec. ¿Has oído alguna vez que Quebec quiera ser un estado independiente? Yo personalmente no, pero resulta que entre 1990 y 2005, cerca del 50% de los quebequeses dijeron que querían independizarse de Canadá. Y durante el apogeo del movimiento independentista de Quebec, hubo dos referendos, en 1980 y 1995, y el segundo resultó en una victoria muy ajustada para los secesionistas. Pero han pasado 3 décadas desde aquel referéndum, y 2 desde el último sondeo, y la situación ha cambiado radicalmente. La cuestión de la independencia parece haber dejado de interesar especialmente no solo a la población, sino también a los políticos. En la actualidad, solo un tercio de los quebequeses sigue apoyando la independencia, aunque otro tercio está a favor de una mayor autonomía para Quebec. Es decir, que siga formando parte de Canadá, solo que sea más independiente. Pero cabe preguntarse, ¿por qué han cambiado tanto las cosas? En la mayoría de los casos, cuando un territorio empieza a buscar la independencia, ese deseo no hace sino fortalecerse con el tiempo. Pero esto es diferente. Canadá reconoció y respondió al deseo de mayor autonomía de Quebec. La provincia ha ganado mucho más control sobre su territorio, y ahora todo el mundo parece estar de acuerdo. Quebec tiene incluso derecho a convocar un referéndum sobre la independencia si alguna vez quiere hacerlo, pero hasta ahora parece que hay pocos participantes dispuestos. Sin embargo, los independentistas tienen sus argumentos. Suelen aducir que la provincia tiene una cultura única y una mayoría francófona, que representa el 78% de la población. También hay un argumento histórico. Quebec fue conquistada por los británicos en 1760 y entregada a Gran Bretaña, pero el territorio era originalmente francés. Por ahora, sin embargo, los quebequeses están claramente contentos con las cosas como están. ¡Hasta luego! No olvides darle a me gusta.